Antes de que el sol rompa el horizonte selvático, cuando la tierra aún respira en susurros. Las aguas negras del Orinoco despiertan de su letargo ancestral. Desde las montañas de la Sierra Parima, a más de 1000 metros de altura, nace un suspiro milenario que atraviesa el corazón de Sudamérica como un pulso vivo. Estas aguas oscuras no son producto del misterio, sino de la riqueza. Taninos y materia orgánica disueltos que tiñen el río con la tinta de 1000 historias sin contar. Cada gota que fluye carga consigo el testimonio de ecosistemas intocados, de civilizaciones ancestrales que comprendieron hace siglos lo que la ciencia moderna apenas comienza a revelar. El Orinoco no es simplemente un río, es un ser consciente que despierta, que respira, que llama. En sus aguas negras duermen criaturas imposibles, secretos botánicos y un equilibrio frágil que sostiene la vida de millones. Aquí comienza nuestro viaje hacia lo desconocido, donde cada corriente narra una epopeya silenciosa de supervivencia y magia primordial. Bienvenido a Salvaje 360, donde la naturaleza susurra sus secretos más antiguos y el Orinoco fluye como el pulso vital de un continente dormido. Este no es simplemente un canal de documentales, es tu puerta de acceso exclusiva hacia los misterios que yacen en el corazón selvático de Sudamérica, donde cada corriente de agua guarda historias de supervivencia escritas en millones de años. Aquí te convertirás en testigo de lo extraordinario, desde el acecho silencioso del jaguar entre raíces milenarias, hasta el camuflaje perfecto de la anaconda verde que desafía la física misma. Cada fotograma capturado en estas aguas sagradas es una invitación a comprender que el río no es solo una línea azul en el mapa, sino un organismo viviente pulsante, un maestro de adaptación y resiliencia. Salvaje 360 te sumerge en expediciones sin precedentes, donde la ciencia se entrelaza con la belleza bruta, revelando comportamientos jamás documentados. Prepárate para abandonar la comodidad de lo conocido. Tu aventura inmersiva comienza ahora, en las aguas donde la vida y la muerte danzan en eterno equilibrio. Cada gota que brota en las entrañas del escudo guayanés carga consigo un misterio ancestral, un susurro que atraviesa miles de kilómetros, llevando secretos que la civilización apenas comienza a descifrar. El Orinoco no es simplemente agua en movimiento, es un pulso viviente que conecta mundos olvidados, donde la selva respira al mismo ritmo que sus corrientes. ¿Qué lo hace tan diferente, tan misterioso, tan vital para la vida salvaje que lo habita? Bajo su superficie color café, ecosistemas enteros danzan en sincronía perfecta. Peces que navegan las inundaciones como si fueran autopistas naturales. Delfines rosados que se orientan mediante campos magnéticos desconocidos. Y comunidades indígenas que han aprendido a leer sus cambios con precisión de chamanes. Este río no obedece las reglas convencionales. Alberga biodiversidad que desafía toda clasificación. Territorios donde depredador y presa comparten un delicado equilibrio, y fuerzas hidráulicas que moldean continentes. En sus aguas yace la respuesta a preguntas que la ciencia aún formula. En lo más recóndito de la Sierra Parima, donde la niebla se abraza a las cumbres como un secreto ancestral, nace el primer suspiro del Orinoco. No es un río que emerja violentamente, sino una revelación lenta y deliberada. El agua se filtra a través de las entrañas de un macizo geológico que lleva millones de años tallando su propia historia. Estas montañas, levantadas por fuerzas tectónicas hace eras remotas, actúan como guardianas primordiales de lo que será
el destino de 2140 kilómetros de vida salvaje. El agua, pacientemente recolectada en las altas precipitaciones de este páramo nebuloso, despierta como un hilo frágil que pronto se convertirá en torrente. Cada gota que brota de la roca es herencia de tormenta, de geología profunda, de un planeta que respira a través de sus venas acuáticas. Aquí, en este momento sagrado del nacimiento, comienza la épica. El Orinoco no elige su camino casualmente, sino que obedece a la geometría invisible del terreno, al llamado de la gravedad y a las cicatrices que la Tierra grabó en su propio cuerpo hace millones de años. Cuando el Orinoco despierta en las alturas de la Sierra de Parima, nadie imaginaría que sus primeros murmullos se transformarían en un colosal torrente, capaz de dominar un continente. Segundo río más caudaloso del planeta, sus aguas descargan 37.000 metros cúbicos cada segundo en el Océano Atlántico, un volumen tan descomunal que tiñe el mar con sus sedimentos a cientos de kilómetros de la costa. Su cuenca, abarcando más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es un imperio líquido que abraza bosques impenetrables, llanuras infinitas y selvas donde el tiempo parece haberse detenido. Estos números no son simples estadísticas. Son la confección de un poder colosal, la huella de un río que funciona como el corazón pulsante de Sudamérica, bombeando vida, nutrientes y misterio hacia sus remotas orillas. Cada gota que fluye carga consigo historias de ecosistemas intactos, especies desconocidas y un balance ecológico que mantiene en equilibrio a millones de seres vivientes. Es la magnitud absoluta hecha agua. En las entrañas del Orinoco, donde la luz apenas penetra, se esconde una verdad química que tiñe cada gota con el secreto de selvas intactas. Los taninos, moléculas ancestrales que fluyen desde raíces profundas y hojas descompuestas, transforman el agua en espejo oscuro de vida primigenia. Esta no es corrosión ni enfermedad, sino firma biológica de un ecosistema que respira sin interferencia humana. Cada partícula suspendida cuenta la historia de millones de años, descomposición vegetal convertida en poesía acuática, en defensa química contra bacterias, en nutrientes que alimentan civilizaciones de peces y plantas acuáticas. El agua negra del Orinoco revela verdad incómoda. Mientras el planeta agoniza en aguas contaminadas, aquí fluye pureza teñida de negro. Los taninos son testigos silenciosos de un jardín edénico, donde la naturaleza aún escribe sus propias leyes, donde cada molécula disolvente es prueba viviente de que la oscuridad también puede ser símbolo de abundancia prístina, de regeneración infinita, de un río que persiste como último monumento a la selva que aún respira con libertad salvaje. En las aguas color ámbar del Orinoco, donde la selva exhala su aliento húmedo y primigenio, acecha una sombra de poder incontestable. El jaguar, pantera negra de Sudamérica, es la encarnación viva del dominio absoluto. Una tonelada de músculo, garras de acero y una mandíbula capaz de atravesar caparazones de caimán como si fueran papel. Este felino legendario no es meramente un cazador, es el arquitecto silencioso del equilibrio en estas riberas, el maestro de la precisión que transforma cada movimiento en arte letal. Con ojos que brillan como brasas en la penumbra del crepúsculo, camina por territorios que respetan su paso. Su roar resuena entre los árboles como una sinfonía de poder, recordando a cada criatura que existe un soberano indiscutible en estas aguas. Aquí, en el corazón palpitante del Orinoco, el jaguar no es solo un depredador, es la encarnación de la naturaleza salvaje en su máxima expresión, el guardián invisible de secretos ancestrales. En las aguas oscuras del Orinoco habita una criatura que desafía toda imaginación, la anaconda verde, reina indiscutible de este imperio acuático. Con cuerpo de 1000 pliegues musculosos que pueden alcanzar 7 metros de longitud y pesar hasta 250 kilogramos. Esta serpiente es pura potencia envuelta en escamas iridiscentes. No es un monstruo de leyenda, sino de biología brutal. Cada movimiento es cálculo, cada instante una estrategia de supervivencia perfeccionada durante millones de años. Bajo la superficie del río, donde la luz apenas penetra, ella acecha con paciencia infinita, enrollando su cuerpo como un resorte listo para dispararse. Su mandíbula desencajable y sus colmillos hipnotizantes la convierten en una máquina depredadora sin igual. La anaconda no mata con veneno, sino con abrazo asfixiante.
con el apriete letal de músculos que no conocen piedad. En el corazón del Orinoco, esta serpiente de los 1000 pliegues es tanto guardiana como símbolo. Ella representa la ferocidad primitiva que sigue latiendo en el pulso más salvaje de Sudamérica, recordándonos que la naturaleza siempre tiene el último susurro. En las profundidades del Orinoco, donde la luz del sol apenas penetra la bruma de las aguas oscuras, habita un guardián inteligente que desafía toda comprensión. El delfín rosado no es meramente un cetáceo, es un genio de las sombras, un filósofo de río que ha evolucionado durante millones de años en absoluto aislamiento. Su cerebro, desproporcionadamente grande, alberga una inteligencia que rivaliza con la de los primates, capaz de reconocer individuos, comprender jerarquías sociales complejas y comunicarse mediante silbidos que resuenan como sinfonías primitivas. Con ojos pequeños y casi inútiles en esta penumbra, desarrolló una visión alternativa, la ecolocalización, un sonar biológico que le permite navegar y cazar con precisión quirúrgica. Pero lo más asombroso radica en su comportamiento social, donde exhibe empatía, cooperación e incluso lúdica travesura. Presentamos así el tercer protagonista del Orinoco, el delfín rosado, cetáceo de inteligencia excepcional, símbolo viviente de la vitalidad fluvial, guardián sabio de secretos que apenas comenzamos a descifrar desde la superficie de sus insondables aguas. En las aguas turbias del Orinoco, acecha un depredador cuyo tamaño engaña su letal eficiencia, el piraña rojo. Con apenas 30 centímetros de largo, este pequeño estratega posee mandíbulas equipadas con dientes triangulares de precisión quirúrgica, capaces de seccionar carne con la velocidad de un rayo. Pero su verdadero poder no reside en su dentadura, sino en la inteligencia colectiva que lo define. Cuando cientos de ellos nadan en sincronía perfecta, transforman el río en un vórtice de coordinación depredadora sin igual. Cada movimiento responde a un lenguaje químico invisible, a vibraciones que atraviesan el agua como un código ancestral. El piraña rojo no caza por hambre ciega, sino por estrategia. Espera, calcula, reconoce la vulnerabilidad en sus presas. En el teatro evolutivo del Orinoco, este pequeño titán ha aprendido que la verdadera superioridad nunca se mide por músculos, sino por la precisión del instinto colectivo. Aquí, en estas aguas donde los ríos susurran secretos milenarios, el piraña rojo reina con la corona silenciosa del estratega perfecto, demostrando que en la vorágine selvática, el tamaño jamás define el poder. En las aguas turbias del Orinoco acecha un depredador ancestral que ha permanecido prácticamente inalterado durante 60 millones de años, el caimán llanero. Con su cuerpo blindado de escamas y sus ojos que emergen como periscopios en la penumbra fluvial, este reptil es la personificación viviente de una paciencia primitiva sin igual. Cada movimiento suyo es un cálculo evolutivo perfeccionado a través de eras geológicas. En las llanuras anegadas, donde el río se desparrama en laberintos de aguasales, el caimán se convierte en maestro indiscutible, capaz de permanecer inmóvil durante horas, respirando apenas, esperando. Su mandíbula, capaz de ejercer una presión de 2000 kilos, es tanto instrumento de supervivencia como símbolo de un pasado donde los gigantes aún dominaban. Pero hoy, esta fuerza primitiva enfrenta su mayor encrucijada: adaptarse a un mundo en transformación, donde la sequía amenaza sus refugios y la actividad humana fragmenta su reino acuático. El caimán llanero no es simplemente un cazador, es un testigo silencioso de las tensiones entre la naturaleza salvaje y un planeta que cambia vertiginosamente. En las aguas turbias del Orinoco, emerge un maestro silencioso de la coordinación colectiva, la nutria gigante, cuyo cuerpo esbelto y musculoso desafía la idea misma de la soledad depredadora. A diferencia de sus primos solitarios, estas criaturas han tejido sociedades submarinas donde la inteligencia colaborativa no es un lujo, sino una supervivencia. Cada miembro del grupo conoce su rol con precisión quirúrgica. Algunos acechan desde las profundidades mientras otros conducen el cardumen hacia trampas invisibles. Un ballet de sincronización que requiere comunicación constante a través de chillidos agudos que traversan el agua como hilos de estrategia pura. Sus ojos brillan con una inteligencia ancestral, capaces de memorizar territorios complejos y reconocer amenazas antes de que se materialicen. La nutria gigante no es simplemente un cazador, es un filósofo de la cooperación,
un arquitecto de alianzas que transforma el río en su tablero de ajedrez viviente. En el Orinoco, donde la competencia es brutal y la supervivencia pertenece a los más astutos, estas nutrias han descubierto un secreto que los humanos apenas estamos aprendiendo, que juntos somos prácticamente invencibles. Pero detrás de estos gigantes acuáticos, en los pliegues húmedos de la selva y en las aguas profundas donde la luz apenas penetra, existe un universo paralelo de asombrosa magnitud. Más de 2.200 especies de peces nadan en las arterias del Orinoco, cada una portadora de secretos evolutivos grabados en sus escamas y aletas. Las aves trazan mapas invisibles en el cielo, miles de ellas convertidas en centinelas aladas del ecosistema. Los mamíferos, desde los diminutos insectívoros hasta los poderosos felinos, tejen redes complejas de depredación y supervivencia. Los anfibios, maestros del disfraz y la química letal, croaban sus cantos de apareamiento bajo el manto de la oscuridad. Cada especie es un hilo indispensable en el tapiz de esta biodiversidad sin paralelo, un tejido viviente donde la extinción de una sola eslabón puede desentrañar la existencia de cientos. El Orinoco no es simplemente un río, es un templo biológico donde la vida celebra su infinita creatividad en formas que la ciencia aún apenas comprende, donde las sombras guardan historias de adaptación, lucha y belleza absoluta. Adéntrate en las aguas del Orinoco y presencia la sinfonía de la vida salvaje en su estado más puro. En los próximos minutos, serás testigo de batallas por la supervivencia, donde cada instante determina el destino de depredadores y presas. Observarás estrategias de caza tan refinadas que desafían la imaginación. El anaconda acechando en la penumbra, el delfín rosado coordinando ataques en perfecta armonía. Descubrirás rituales de reproducción que revelan secretos guardados durante millones de años, donde la pasión y el instinto se entrelazan en danzas ancestrales. Presenciarás amistades sorprendentes que desmienten la ley del más fuerte, lazos improbables que perduran contra toda adversidad. Pero esta no es una oda ingenua a la naturaleza. También conocerás las amenazas reales que acechan, el cambio climático alterando los ciclos del río, la presencia humana fragmentando ecosistemas milenarios. El Orinoco te revelará la verdad cruda de un mundo donde la belleza y el peligro danzan eternamente juntos, donde cada criatura es protagonista de una historia épica de resistencia y renacimiento. Cada fotograma que verás a continuación es una invitación a abandonar las certezas cómodas que portamos sobre la naturaleza. No venimos aquí simplemente para mostrarte ríos caudalosos o depredadores acechantes. Venimos a reescribir el contrato entre tú y lo salvaje. Este documental es una brújula narrativa que te guiará desde la ignorancia tranquila hacia la comprensión vertiginosa, desde la admiración turística hasta la responsabilidad visceral. El Orinoco no es un escenario, es un personaje vivo, respirable, que susurra secretos en cada meandro. Descubrirás que la ferocidad es inteligencia, que la belleza es supervivencia, que cada criatura es un maestro de estrategias que desafían nuestra razón. Te enfrentarás a preguntas incómodas. ¿Quién somos nosotros en este ecosistema que palpita sin nosotros? ¿Qué nos vincula a este río que nace en el corazón de Sudamérica? Aquí, en Salvaje 360, la observación se convierte en transformación. Prepárate. Tu visión del mundo nunca será la misma después de cruzar estas aguas. Pero el jaguar no es meramente un depredador, es una arquitectura viva de precisión letal. Cada fibra muscular de su cuerpo obedece a millones de años de perfeccionamiento evolutivo. Sus mandíbulas, capaces de ejercer 200 libras de presión por pulgada cuadrada, pueden atravesar el caparazón de la tortuga o el cráneo de un caimán con la facilidad de quien muerde una galleta. Las garras retráctiles, de 8 centímetros de largo, permanecen afiladas en su vaina carnuda, esperando el momento preciso para desgarrar la carne con quirúrgica exactitud. Su musculatura hiperdesarrollada no es accidental. Cada kilogramo de masa corporal está calibrado para saltos de hasta 6 metros, para giros imposibles en mitad del aire, para asestar el golpe definitivo sin titubear. No camina sobre el suelo del Orinoco, flota. Cada movimiento es economía pura, eficiencia convertida en gracia mortal. El jaguar es el resultado de un contrato ancestral entre la naturaleza y la violencia necesaria. Un cuerpo diseñado, músculo tras músculo,
para reinar sin competencia alguna en sus dominios acuáticos y selváticos. En la densa selva que flanquea las aguas del Orinoco, existe un imperio invisible trazado no por mapas, sino por cicatrices de garras y ecos de poder. El jaguar, soberano indiscutible de estas tierras, patrulla obsesivamente sus 50 kilómetros cuadrados, como un monarca que jamás tolera intrusos en su reino. Cada amanecer, su corpulencia de 100 kilos se desliza entre la maleza, con la precisión de un fantasma, marcando árboles estratégicos con las glándulas de su vientre, dejando mensajes químicos que declaran: aquí mando yo. Pero cuando la advertencia silenciosa no basta, cuando otro macho desafía los límites establecidos, el jaguar alza la cabeza hacia la bóveda verde y suelta rugidos que reverbetan como truenos, aterrando la noche con una profundidad que traspasa pechos ajenos. Estos sonidos apocalípticos no son amenaza vacía, son promesa de guerra, porque en el Orinoco salvaje, el territorio no se regala, se conquista, se defiende y se hereda con cada garra clavada en el corazón de la selva. En las aguas oscuras del Orinoco, el cazador aguarda 45 minutos de inmovilidad absoluta, músculos tensos como cuerdas de violín, ojos amarillos fijos en la presa. El depredador ha dominado el arte de la paciencia, esa virtud que separa al superviviente del hambriento. Cada respiración es calculada, cada latido del corazón una cuenta regresiva hacia el momento de verdad. Entonces, en una fracción de segundo que desafía la percepción humana, explota. 58 kilómetros por hora de pura precisión letal. El agua se parte como vidrio bajo su cuerpo de músculo y velocidad. No hay escape posible. Este es el triángulo perfecto de la depredación. La paciencia que educa la mente, la velocidad que ejecuta el instinto y la precisión que garantiza la muerte casi instantánea. En el río salvaje, la estrategia es supervivencia. El éxito es alimento. El fracaso es extinción. En las aguas turbias del Orinoco, donde la corriente susurra historias de supervivencia, el jaguar desciende con cautela hacia el río. Sus ojos ámbar barren la superficie, calculando cada movimiento, cada riesgo. Pero aquí, en este territorio acuático, el felino no es el único soberano. El caimán, reptil ancestral de mandíbulas inexpugnables, acecha en las sombras sumergidas, reclamando derechos de ocupante milenario. Cuando ambos depredadores convergen sobre las mismas presas, peces plateados, capibaras desprevenidos, el río se transforma en arena de un enfrentamiento silencioso pero devastador. El jaguar posee velocidad explosiva y garras de acero. El caimán, paciencia infinita y una mordida de 3000 libras de presión. Cada encuentro es un pulso de titanes, donde instinto ancestral choca contra instinto ancestral. No siempre hay vencedor absoluto. A menudo, ambos depredadores se retiran, respetando mutuamente su dominio parcial, tejedores de un equilibrio precario que sustenta el pulso salvaje del Orinoco. Cuando el jaguar macho ha conquistado su territorio a través del fuego y la sangre, comienza la segunda batalla, la del cortejo. En las riberas del Orinoco, donde el barro susurra historias antiguas, el depredador ápice se transforma en un trovador de la selva. Su rugido ya no es amenaza, sino serenata que atraviesa la noche tropical, una invitación genética que resuena en el pecho de las hembras. Cada marca de garras en los árboles, cada rastro de orina dejado estratégicamente es una firma de pasión y capacidad reproductiva. La naturaleza, despiadada en su exactitud, ha diseñado un sistema donde solo los machos más fuertes, más ágiles, más resistentes, merecen transmitir su código genético. La hembra evalúa cada señal, la potencia del rugido, la musculatura desarrollada por incontables batallas, la salud reflejada en su pelaje inmaculado. No es romance lo que ocurre en la penumbra selvática, es selección natural en su forma más pura, donde la belleza y la fuerza son sinónimos de supervivencia. Así, entre el vapor húmedo del río sagrado, se escriben las líneas de futuras generaciones de reyes. En las profundidades de las cuevas ribereñas del Orinoco, donde la humedad permea cada grieta de piedra, la hembra embarazada ejecuta un ritual ancestral de supervivencia. Su cuerpo, transformado por la gestación, exige una voracidad sin precedentes. Consume el doble de calorías que en cualquier otra época de su vida, rastreando presas con una precisión casi obsesiva. Cada movimiento es deliberado, cada cazada es una inversión en el futuro que germina en su vientre. Las cuevas se convierten en su fortaleza,
lugares donde ha reconocido cada rincón, probado cada corriente de aire, mapeado cada salida de emergencia con el instinto de quien sabe que pronto traerá vida a este mundo. Los depósitos de carne fresca se acumulan en recámaras oscuras, una alacena viva que alimentará tanto su recuperación como la de sus crías próximas. Su respiración es más profunda ahora, su olor más intenso, marcando territorio con una urgencia casi tangible. El río que corre afuera parece distante, indiferente a la metamorfosis que ocurre en las sombras. La naturaleza, en su sabiduría antigua, ha preparado a esta madre para lo que vendrá, un acto de creación titánico que redefinirá su existencia. En las entrañas húmedas de la selva, donde la luz apenas penetra el dosel de verdor, 3 cachorros ciegos ven el mundo por primera vez a través del tacto y el olfato. Sus cuerpos diminutos, desnudos y temblantes, son islas de vulnerabilidad en un océano de depredadores. La madre, convertida en fortaleza de carne e instinto, permanece inmóvil sobre ellos, respiración acompasada, ojos vigilantes que jamás descansan. Cada gruñido lejano la tensa, cada movimiento en la maleza la alerta. Aquí, en esta guarida sagrada, la fragilidad no es debilidad, sino promesa. Estos cachorros encarnecen la paradoja del Orinoco, el lugar donde la muerte acecha a cada metro, pero donde la vida se aferra con garras de acero. Durante semanas, la madre sacrificará su propio cuerpo, su hambre, su libertad, porque en el salvajismo no existe compasión, solo la fiereza desnuda de quien ama. Y esta fiereza es, quizás, la verdad más sublime que la naturaleza jamás haya esculpido. En las aguas turbias del Orinoco, donde la corriente dicta las leyes de la supervivencia, comienza una sinfonía de instinto y sacrificio. Las crías de jaguar, apenas adolescentes, observan cada movimiento de su madre con los ojos encendidos de hambre ancestral. Durante 20 meses, no existe escuela que no sea el río mismo. No existe profesor que no sea la necesidad brutal de matar para existir. La madre ejecuta su danza depredadora una y otra vez. Cada ataque un manual de anatomía escrito en sangre y precisión. Los jóvenes príncipes del Orinoco aprenden a leer el susurro de una rama bajo el agua, a detectar el latido nervioso de una presa a 100 metros de distancia. Cada fracaso en la caza es una lección grabada a fuego en sus músculos. Cada captura exitosa los acerca a la independencia del reino que heredarán. No hay piedad en esta educación, solo verdad. En el corazón salvaje de Sudamérica, los futuros reyes se forjan entre fauces y espinas, donde la compasión es un lujo que el Orinoco jamás ha permitido. Cuando el cachorro abandona el refugio al amanecer, sus patas tiemblan contra la tierra húmeda del Orinoco. Por primera vez, caza solo. La madre permanece atrás, un fantasma protector que ya no lo guía. El instinto, ese maestro ancestral, despierta en sus músculos tensos como cuerdas de violín. Cada olor es un susurro, cada movimiento una pregunta sin respuesta. El río murmura advertencias que no comprende. Las sombras entre los árboles se transforman en enemigos invisibles. Su corazón galopa más rápido que sus patas, pero algo profundo, algo que late en su médula espinal desde antes de nacer, lo impulsa hacia adelante. El primer ataque fallido, el segundo también. Entonces, en el tercer intento, sus mandíbulas cierran sobre la presa con la precisión de 1000 generaciones. El joven cazador comprende en ese instante que no es una criatura frágil, sino un depredador. El Orinoco ha iniciado otro de sus hijos en el rito antiguo de la supervivencia, donde la autonomía y el terror se entrelazan en el latido del triunfo. En los flancos de un jaguar adulto, cada cicatriz es un manuscrito de supervivencia escribido en carne y tiempo. Esas líneas pálidas que surcan su pelaje no son marcas de debilidad, sino insignias de un guerrero que ha atravesado infiernos y ha permanecido de pie. Una larga herida que corre desde la costilla hasta el lomo cuenta el encuentro brutal con un caimán de 4 metros. Una batalla donde ambos contendientes aprendieron el límite del otro. Otra, más profunda, narra el choque contra otro jaguar en disputa territorial,
cuando los colmillos encontraron carne en la oscuridad del monte. Cada marca es un capítulo de la vida salvaje en el Orinoco, donde la violencia no es crueldad, sino matemática de supervivencia. El jaguar lee su propia historia en el espejo del agua, reconociendo en esas cicatrices las decisiones que lo mantienen vivo, los rivales que no lo vencieron, las presas que lo resistieron con uñas y desesperación. Su cuerpo es un libro abierto de batallas ganadas, pérdidas asumidas y una verdad absoluta. En la selva, las historias más importantes se escriben en heridas. En las profundidades de la selva orinoquense, donde el río susurra historias ancestrales, los pueblos Piaroa y Guarequena han tejido una relación sagrada con el jaguar que trasciende el simple miedo. Estos guardianes del bosque no ven en la fiera manchada un enemigo, sino un hermano espiritual, un guardián invisible que protege el equilibrio de su mundo. Durante generaciones han aprendido a leer las señales que deja en la tierra, a comprender el lenguaje silencioso de sus pisadas, a respetar los territorios que marca con su presencia fulminante. El jaguar, a su vez, reconoce a estos pueblos como parte del territorio sagrado, evitándolos con una inteligencia que roza lo sobrenatural. Esta coexistencia no es casualidad, sino el resultado de un pacto no escrito grabado en la memoria colectiva, respeto mutuo por la vida, miedo reverente por el poder desconocido, y la certeza de que ambas especies comparten un destino entrelazado en el corazón palpitante del Orinoco. Aquí, la depredación cede ante la sabiduría ancestral. Bajo la superficie del Orinoco salvaje, donde la grandeza parece infinita, existe una verdad silenciosa y despiadada. Incluso los titanes de estas aguas sucumben ante enemigos invisibles. Los jaguares portan cicatrices de batallas ganadas, pero también cargan parásitos que drenan su vitalidad. Los delfines de río navegan entre infecciones que corroen sus aletas, mientras que heridas infectadas se convierten en sentencias de muerte en un ecosistema donde la medicina no existe. Durante las sequías devastadoras, cuando el caudal se reduce a un hilo, la hambruna acecha, peces atraídos, depredadores desesperados, presas extinguidas. La mortalidad toca a todos sin discriminación, desde el rey jaguar hasta la más frágil anaconda recién nacida. El Orinoco no perdona la debilidad, pero tampoco recompensa la fortaleza. Es un río de contrastes brutales donde la vida y la muerte bailan eternamente, donde cada criatura es tanto víctima como testigo de una vulnerabilidad que define la existencia misma en estas tierras primigenias. Cuando el sol se desmorona en el horizonte y las sombras del Orinoco se estiran como dedos negros, el jaguar emerge del silencio, parado sobre las rocas que delimitan su territorio. Esta criatura de 8000 años de evolución observa un imperio que nadie le disputa. Su musculatura, cincelada por la precisión del cazador perfecto, tiembla apenas bajo la piel manchada de rosetas oscuras, pero en sus ojos ámbar late una verdad incómoda, la soledad absoluta del dominio total. No hay rival que le cuestione, ningún competidor en el reino de las aguas y los árboles. Sin embargo, esta ausencia de amenaza no es victoria, es aislamiento. El jaguar, supremo en su poder, camina solo entre las riberas porque ningún otro ser osa compartir su espacio. Su rugido resuena a través de la selva no como triunfo, sino como un llamado sin respuesta. En un mundo donde la fuerza garantiza la supervivencia, la coronación se convierte en prisión. Así termina el relato del rey del Orinoco, poderoso, invulnerable y profundamente, irremediablemente solo en las tinieblas que cae. Mientras la anaconda domina por constricción, otros depredadores del Orinoco han evolucionado hacia una precisión quirúrgica diferente. Observa la serpiente coral. Su cuerpo es un anillo de advertencia viviente. Franjas de rojo, amarillo y negro que proclaman un veneno neurotóxico de potencia devastadora. Cada escama brilla como un espejo de peligro, un camuflaje que no oculta sino que grita. Sus colmillos, minúsculos pero letales, inyectan toxinas que paralizan en minutos. La caimán, en cambio, perfeccionó sus escamas en placas óseas, un blindaje que transforma su cuerpo en una fortaleza. Sus mandíbulas, articuladas por millones de años de evolución, contienen dientes afilados para desgarrar, no envenenar. Cada depredador del río porta un arsenal diferente. El veneno de precisión molecular de la coral, la coraza impenetrable del caimán, la fuerza constrictora de la anaconda. No se trata de armas mejores o peores, sino de soluciones perfectas adaptadas a cada ecosistema, cada presa, cada momento de caza. El Orinoco no tolera la mediocridad. Aquí,
La perfección es la única moneda válida para sobrevivir. En las profundidades del Orinoco, donde la luz se desvanece en tonalidades de ébano, la anaconda ejecuta su más magistral acto de desaparición. Su piel, un lienzo vivo de patrones oscuros y reflejos verdosos, se funde con las aguas negras en una danza de invisibilidad que desafía los sentidos. Cada escama captura y dispersa la penumbra acuática, transformando al depredador en mera sombra, en fantasma de músculos y colmillos que solo emerge a distancia mínima. No es maquillaje, sino arquitectura evolutiva, millones de años perfeccionando la ilusión de no existir. Los peces que nadan en ignorancia blanca jamás verán aproximarse aquellas fauces que las aguas negras guardaban en su secreto. Esta invisibilidad no es debilidad del observador, sino genio de la naturaleza. La anaconda comprende que en el río oscuro, ver es engaño y ser visto es muerte. Su mayor fortaleza reside en disolverse, en convertirse en la negrura misma del Orinoco, en ser parte del agua antes que depredador en ella. En las profundidades del Orinoco, donde la noche es absoluta y las aguas se transforman en un laberinto de sombras, existe una criatura dotada de un poder sobrenatural. La anaconda no necesita de los ojos para ver. Posee algo infinitamente más letal: la termorrecepción. Diminutas fosetas termosensoriales incrustadas en sus escamas labiales funcionan como antenas infrarrojas biológicas, detectando las variaciones más ínfimas de calor corporal emanado por sus presas. Mientras un capibara o un yacaré descansan en la oscuridad, creyéndose seguros, la serpiente gigante ya los ha localizado con precisión quirúrgica. Cada latido cardíaco, cada suspiro caliente, cada gota de sangre tibia constituye un faro invisible que guía a la depredadora. Este sistema sensorial trasciende la visión convencional. Es una percepción mágica que transforma la negrura en un mapa ardiente de vida. La anaconda no acecha en la obscuridad. Ella ve a través del calor, convirtiendo el río Orinoco en su reino de certeza absoluta, donde el destino de sus presas ya está escrito. Cuando el río despierta en primavera, sus aguas se convierten en teatro de un drama ancestral. Decenas de machos convergen desde los tributarios lejanos, atraídos por una sinfonía química que flota invisible en la corriente. Las feromonas de una única hembra. Lo que comienza como persecución individual se transforma en un torbellino de cuerpos enlazados, formando esferas de apareamiento de más de 100 individuos que giran obsesivamente en las aguas primigenias. Cada macho lucha por posicionarse, por tocar, por depositar su esencia en aquel instante fugaz donde la reproducción se convierte en acto de pura supervivencia. No hay gentileza en estos abismos fluviales. Hay urgencia primitiva, competencia brutal escrita en cada contracción muscular. La hembra, envuelta en aquella masa de ambición reproductiva, es simultáneamente reina y víctima de su propio magnetismo biológico. Durante horas, el Orinoco tiembla con esta danza que ningún testigo humano puede presenciar sin asombro. Un ritual tan antiguo como el río mismo, tan necesario como el agua que lo sostiene. En las aguas turbias del Orinoco, una anaconda hembra preñada inicia su odisea de 300 kilómetros. Su cuerpo, dilatado por las 2 docenas de crías que gestan en su vientre, se convierte en un lastre que ralentiza cada movimiento. Cada ondulación requiere concentración suprema. Cada respiración es una calculadora de energía. Ella nada hacia las playas arenosas con una determinación ancestral, impulsada por instintos que trascienden la razón. El viaje es una sinfonía de peligros. Jaguares merodean en las orillas, caimanes compiten por territorio y la corriente del río intenta arrastrarla río abajo, pero esta madre no cede. Su olfato detecta los depósitos de arena perfecta donde depositará sus huevos, donde el calor geotérmico garantizará la incubación. Cada kilómetro recorrido es una victoria contra la adversidad. Cuando finalmente alcanza el destino sagrado, exhausta pero triunfante, comprende que su sacrificio asegura la perpetuidad de su especie en las entrañas salvajes del Orinoco. En las aguas profundas del Orinoco, donde la penumbra verde abraza cada corriente, ocurre un milagro biológico que desafía la fragilidad. La hembra grávida se retuerce con contracciones ancestrales y de su cuerpo emergen no huevos frágiles, sino criaturas plenamente formadas. 20, 30, 40 pequeños seres que respiran, que nadan, que viven desde el primer instante. Cada uno de ellos es un triunfo de la adaptación vivípara, un acto de generosidad materna
donde la madre sacrifica su propia energía para garantizar la supervivencia de sus descendientes. No hay incertidumbre en nidos abandonados, no hay depredadores acechando en arenas indefensas. Aquí, en este río salvaje, la naturaleza ha elegido un camino más arriesgado pero infinitamente más efectivo: la protección total. Estos pequeños depredadores, con sus ojos ya alertas y sus movimientos precisos, comprenden instintivamente que el mundo es una arena de cazadores, y así, completamente desarrollados y preparados, se dispersan en el laberinto acuático del Orinoco, listos para escribir sus propias historias de supervivencia. En las aguas turbias del Orinoco, la anaconda constrictora ha perfeccionado el arte de la sofocación a lo largo de millones de años. Con su cuerpo musculoso enrollado alrededor del capibara adulto, cada movimiento es un cálculo preciso. No es violencia, sino matemática pura. El reptil respira con paciencia inhumana, apretando gradualmente, milímetro tras milímetro, esperando que el pulmón de su presa se rinda. El capibara lucha desesperadamente, sus patas traseras golpeando el agua en un último acto de resistencia. Pero la anaconda conoce su oficio. Cada exhalación de la presa es una oportunidad para contraer más, para cerrar el cerco invisible. La sofocación no es un acto de crueldad, sino de eficiencia letal. Sin garras ni colmillos venenosos, la constrictora convierte su cuerpo en una prisión de músculo y escama, donde la física se convierte en destino. Minuto tras minuto, el ritmo cardíaco del capibara desacelera. La anaconda aguarda el silencio inevitable, victoriosa en su paciencia reptiliana. En las profundidades de la selva orinoquense, donde la muerte acecha en cada sombra, el jaguar, supremo depredador de estas tierras, se encuentra con su verdadera rival, la anaconda. Con un gruñido ensordecedor, el felino se lanza sobre el cuerpo sinuoso de la serpiente gigante, creyendo asegurar una presa fácil. Pero la anaconda, forjada por millones de años de evolución, no es víctima pasiva. Su cuerpo musculoso se retuerce con una fuerza colosal, enrollándose alrededor del cazador como cadenas de acero vivo. El jaguar, acostumbrado a la victoria, siente cómo su superioridad se desmorona. Sus garras, tan temidas en la selva, resultan inútiles contra la textura escamosa de la serpiente. En un acto de pura supervivencia, la anaconda constriñe con precisión letal, obligando al felino a retroceder, a ceder terreno. Finalmente, el jaguar se ve forzado a soltar su presa, derrotado no por la debilidad, sino por el recordatorio brutal de que en la Orinoquía ningún cazador reina sin límites. La serpiente se desliza hacia las aguas negras, victoriosa, llevando consigo la lección más antigua de la naturaleza. Bajo la piel inmaculada de las anacondas que serpentean por las aguas del Orinoco, existe un universo invisible de depredación microscópica. Estos titanes acuáticos, maestros indiscutibles de la selva inundada, cargan dentro de sus cuerpos una batalla silenciosa que nadie presencia. Endoparásitos que perforan sus intestinos y drenan cada gota de su vitalidad. Nemátodos voraces, cestodos sinuosos, protozoos hambrientos, una legión de invasores que se alimentan del corazón mismo de la bestia. Mientras la anaconda se desliza con aparente poder, persiguiendo caimanes y capibaras, cada movimiento cuesta energía que no recuperará. Los parásitos multiplican su número exponencialmente, transformando órganos vitales en campos de batalla microscópicos. Lo más devastador no es la presencia de un intruso, sino la invasión coordinada de millones. La anaconda se convierte en un ecosistema parasitario portátil, un universo de sufrimiento donde cada larva es un ladrón de futuro. Este parasitismo silencioso explica comportamientos letárgicos, reproducción tardía, debilidad reproductiva, la verdadera arquitectura invisible de la supervivencia en el Orinoco. Bajo la cobertura del crepúsculo, cazadores furtivos deslizan sus embarcaciones por las aguas del Orinoco, con una intención implacable: extraer las joyas vivientes del río. Las anacondas, depredadores supremos que han reinado en estos dominios durante millones de años, se han convertido en presas cotidianas de una industria de pieles que no reconoce límites morales. Cada ejemplar capturado representa no solo la muerte de un individuo, sino la extracción sistemática de guardianes ecológicos, cuya ausencia desencadena cascadas de desequilibrio. Los traficantes penetran en los meandros más profundos, utilizando técnicas brutales
que dejan cicatrices en poblaciones ya vulnerables. Una serpiente de 10 metros, tras años de evolución perfecta, termina convertida en bolsos de lujo en ciudades lejanas. Mientras tanto, en el río, la cadena trófica se fractura silenciosamente. Las poblaciones de anacondas han experimentado declives alarmantes en las últimas décadas, una amenaza que permanece invisible para la mayoría del mundo, pero devastadora para el ecosistema que depende de su presencia depredadora. Esta verdad incómoda revela cómo la codicia humana penetra incluso en los santuarios más remotos de la naturaleza. En las profundidades del Orinoco, donde la luz solar apenas penetra las aguas turbias, ocurre un fenómeno que desafía la comprensión científica: la desaparición estacional de las anacondas. Cada año, estas serpientes gigantes emprenden peregrinaciones cuyo destino permanece envuelto en misterio absoluto. Los investigadores equipados con tecnología de punta han rastreado sus movimientos iniciales, pero en cierto punto, las señales se desvanecen en la inmensidad del río. ¿Hacia dónde navegan estos colosos del agua? Buscan territorios de reproducción perdidos en afluentes inexplorados. Migran hacia cavernas submarinas jamás documentadas. La anaconda, guardiana de secretos milenarios, guarda silencio. Sus patrones de movimiento sugieren una inteligencia territorial compleja, una memoria ancestral grabada en sus genes que las guía hacia refugios desconocidos. En el corazón del Orinoco salvaje, la naturaleza continúa escribiendo historias que la ciencia aún no logra descifrar. Este misterio sin resolver nos recordará siempre que el río salvaje guarda tesoros de conocimiento inexplorado. Hace 5 millones de años, cuando los océanos aún modelaban el destino de los mamíferos marinos, un ancestro cetáceo osado abandonó las olas saladas para adentrarse en las aguas dulces del Amazonas. En esa metamorfosis épica, nació el delfín rosado, un depredador sublime que desafió las leyes de la evolución. Su cuerpo se transformó gradualmente, sus aletas se flexibilizaron para maniobrar entre los laberintos de vegetación acuática, y su rostro se alargó en un pico consumado para explorar el lodo en busca de presas invisibles. Pero la verdadera magia reside en su sofisticación sensorial. Desarrolló una ecolocación tan precisa que puede detectar un pez diminuto a través de la penumbra del río. Hoy, este cetáceo fluvial es el arquitecto silencioso de su propio dominio acuático, un maestro de la adaptación que prueba que la vida en el Orinoco no fue casualidad, sino una sinfonía de cambios perfectamente orquestados por millones de años de supervivencia. En las entrañas de la negrura absoluta, donde la luz se rinde ante la opacidad de los sedimentos, el delfín rosado ejecuta su sinfonía ultrasónica. Cada clic que emite no es un simple sonido, es un acto de creación sensorial, un rayo invisible que atraviesa las aguas turbias del Orinoco, como un estetoscopio cósmico. Esos clics ultrasónicos rebotan contra peces, troncos sumergidos y paredes de barro, regresando transformados en información pura. Su cerebro, magníficamente especializado, teje un mapa neural tridimensional instantáneo: distancia, textura, movimiento, intención. Lo que nosotros experimentamos como oscuridad impenetrable, para este cetáceo, es un lienzo luminoso de datos. Su mandíbula vibra a frecuencias que desafían nuestra percepción, mientras sus ojos, relegados al olvido evolutivo, permanecen cerrados. No importa, aquí, en estas aguas donde la vista es una ilusión obsoleta, la ecolocalización es soberanía absoluta. El Orinoco, en sus brutales tinieblas, ha forjado un depredador hipersensible cuya verdadera visión habita en el sonido. En las profundidades del Orinoco habita un enigma viviente: el delfín rosado, poseedor del cerebro más voluminoso de estas aguas. Con sus 2100 gramos de materia gris, esta criatura ha desarrollado una arquitectura neuronal que desafía la comprensión convencional de la inteligencia animal. Cada surco cerebral es un mapa de supervivencia. Cada neurona, una sinapsis tejida por millones de años de evolución acuática. No es mera anatomía lo que contemplamos, sino la manifestación física de una mente capaz de resolver laberintos acuáticos, de reconocer rostros específicos entre sus congéneres, de comunicarse mediante un sofisticado lenguaje de clics y silbidos. El delfín del Orinoco no solo ve el río, lo interpreta, lo comprende, lo transforma en un territorio de relaciones complejas, donde cada individuo posee identidad propia. Su inteligencia es un susurro ancestral
que resuena en las aguas turbias. Una sinfonía neurológica que revela que la grandeza cognitiva no siempre viste de formas convencionales, sino que prospera en los rincones más salvajes de nuestro planeta. Bajo las aguas del Orinoco, donde la corriente susurra historias de poder y alianza, los delfines rosados tejen un entramado político tan intrincado como cualquier reino terrestre. Estos cetáceos no son meros cazadores solitarios, son estrategas, diplomáticos del río que construyen coaliciones y negocian territorios con precisión casi humana. Los machos dominantes, cicatrices de batalla marcando sus flancos plateados, lideran facciones de hasta 15 individuos, controlando los meandros más ricos en alimento con autoridad incuestionable. Las alianzas se forjan y se rompen según los caprichos de la supervivencia. Hoy un rival es mañana un aliado contra una amenaza común. Conflictos brutales estallan en encuentros territoriales donde los cuerpos entrechocan en batallas acuáticas de velocidad y ferocidad. Pero existe también una política del silencio, una jerarquía invisible, comunicada a través de chasquidos, silbidos y gestos corporales que solo ellos comprenden. El Orinoco no es solo un río, es un teatro donde se representa, día tras día, el drama eterno de la dominación y la supervivencia. Cuando el agua se tiembla con urgencia primaria, los delfines rosados del Orinoco transforman la cacería en sinfonía letal. 5. 10. ¿Acaso más de estas criaturas grises convergen en formación cerrada, sus cuerpos musculosos cortando el río como cuchillas coordinadas? Contra los bancos de pirañas, esas máquinas dentadas del apocalipsis fluvial despliegan un arsenal de inteligencia ancestral. El sonido se convierte en su arma invisible, chasquidos ultrasónicos que penetran las aguas turbias, confundiendo el sistema sensorial de sus presas, paralizándolas en la niebla acústica. Cada delfín conoce su rol en esta danza mortal. Rodean el cardumen en espiral tightening, cortando rutas de escape, creando un cerco del cual ningún pez emerge vivo. La coordinación es perfecta, casi telepática, resultado de años navegando juntos estas aguas que hierven de depredadores. Cuando el ataque culmina, las pirañas nunca supieron qué las golpeó, solo silencio. Solo el triunfo susurrado del río salvaje. En las profundidades del Orinoco, donde el agua refleja secretos milenarios, los delfines rosados desplieguen comportamientos que desafían nuestra comprensión de la inteligencia y la compasión. Los estudios científicos revelan una realidad incómoda. Estos cetáceos no son simples criaturas de gracia, sino seres complejos atrapados en dinámicas de poder y dominación sexual. Los machos, armados con inteligencia depredadora, acosan despiadadamente a sus congéneres, forzando encuentros reproductivos mediante estrategias coordinadas de persecución. Este fenómeno, documentado en laboratorios especializados, expone la dualidad brutal de la naturaleza. La misma capacidad cognitiva que permite la empatía se convierte en herramienta de coerción. No es crueldad moral, sino supervivencia genética llevada al extremo, un espejo incómodo de nuestras propias complejidades emocionales y conductuales. En el río sagrado, donde la vida pulsa con violencia y ternura simultáneamente, los delfines revelan que la evolución no construye ángeles, sino seres contradictorios donde belleza y oscuridad coexisten en cada latido. En las aguas turbias del Orinoco, una madre delfín rosado sostiene a su cría contra su cuerpo con una ternura que desafía la ferocidad del río. Durante 3 años, este vínculo inquebrantable será la brújula que guíe cada respiración, cada movimiento, cada latido de supervivencia. La lactancia no es meramente alimentación, es un acto de transmisión de sabiduría ancestral. Un diálogo silencioso entre generaciones donde los chasquidos y silbidos revelan secretos de caza que han perdurado milenios. La madre enseña con precisión quirúrgica dónde acechan los pirañas, cómo atravesar remolinos traicioneros, qué texturas del agua anuncian alimento abundante. Cada corrección, cada empujón delicado hacia presas más desafiantes, es una lección grabada en los circuitos neuronales de la cría. Este lazo materno trasciende lo biológico. Es una red de proteínas emocionales, de reconocimiento facial, de presencia constante. Cuando la cría finalmente se lance a las corrientes solitarias, llevará consigo no solo músculos preparados, sino el eco eterno de un amor que fluyó en forma de leche rosada en el corazón salvaje de Sudamérica. En las profundidades del Orinoco, donde el fango y las rocas dentadas acechan bajo aguas turbias,
Los delfines rosados han desarrollado una estrategia extraordinaria que desafía nuestras preconcepciones sobre la inteligencia animal. Estos cetáceos, guardianes ancestrales del río, no solo nadan con gracia, portan como armadura viva fragmentos de esponja marina que recogen del lecho acuático, protegiéndose el hocico mientras hurgan en el sedimento en busca de presas esquivas. Este comportamiento, documentado y estudiado exhaustivamente, revela una cognición sorprendente, la capacidad de reconocer una herramienta, seleccionarla y usarla deliberadamente. No es instinto ciego, sino aprendizaje transmitido generación tras generación, una tradición que persiste en el tiempo como un susurro ancestral. Cada esponja se convierte en un símbolo de supervivencia, un puente entre la necesidad y la solución, entre la vulnerabilidad y la adaptación. Los delfines del Orinoco no simplemente habitan el río, lo comprenden, lo negocian, lo dominan con la precisión de quien conoce todos sus secretos más oscuros y peligrosos. En las aguas turbias del Orinoco, existe una danza ancestral que desafía los límites entre depredador y aliado. Los delfines rosados, inteligencias acuáticas forjadas por millones de años de evolución, han tejido una alianza extraordinaria con los pescadores locales. Estos cetáceos no solo nadan junto a las redes, colaboran, guían, arrinconan los cardúmenes hacia las mallas con precisión quirúrgica, como si comprendieran el hambre humana. A cambio, reciben las presas rechazadas, las vísceras, los fragmentos de abundancia. Pero esta simbiosis, tan armónica en apariencia, esconde una trampa silenciosa. Cada encuentro amistoso es un paso más hacia la dependencia, una cadena invisible que ata la supervivencia del delfín al capricho de la actividad pesquera. Cuando los ríos se secan, cuando los cardúmenes migran, cuando la pesca mengua, aquellos que una vez fueron cazadores astutos se encuentran desarmados, hambrientos, olvidados. La amistad río adentro es un acuerdo faustiano donde la libertad se intercambia por migajas de seguridad ilusoria. Cuando el crepúsculo tiñe el Orinoco de carmesí y las sombras se ciernen sobre las aguas, emerge una sinfonía invisible que pocos mortales han presenciado. Los delfines del río, esos guardianes ancestrales de las profundidades, despiertan su voz en la oscuridad, un canto nocturno que resuena como la música olvidada del planeta. Cada chasquido, cada silbido, cada crujido acústico que emiten transporta significado cifrado en frecuencias que la ciencia apenas comienza a descifrar. No es mera comunicación, es el idioma sagrado de una civilización subacuática que habita estos estuarios desde antes de que el hombre aprendiera a nombrar las cosas. Durante las horas nocturnas, cuando el río duerme bajo un manto de estrellas, los delfines intensifican sus vocalizaciones, creando patrones rítmicos que funcionan como carreteras sonoras en la penumbra. Estos cantos revelan territorios, marcan familias, advierten peligros. La noche los transforma en poetas del abismo, en seres que comprenden que en la oscuridad, la voz es el único faro que permite navegar la existencia. En el corazón del Orinoco, mientras el mundo duerme, ellos continúan su concierto eterno, indiferentes a que alguien, finalmente, esté escuchando. Bajo la superficie de aguas que alguna vez brillaron con la pureza de 1000 cascadas, los delfines rosados del Orinoco cargan un veneno invisible en sus cuerpos. Cada célula, cada órgano, cada tejido delicado se ha convertido en un archivo químico de la devastación humana. El mercurio, ese metal ancestral que los mineros ilegales liberan en busca de oro fugaz, no desaparece ni se disuelve, se acumula, se concentra, se magnifica en la cadena alimenticia, como un susurro que se vuelve grito. Los delfines son los guardianes involuntarios de esta verdad terrible. Sus cuerpos revelan lo que el río guarda en silencio: contaminación industrial, residuos farmacéuticos, patógenos que encuentran en estos mamíferos un hogar letal. Las enfermedades emergen no por debilidad, sino por exposición sistemática a toxinas que eroden sus defensas inmunológicas. Son víctimas de una guerra química que libran contra su propia existencia, marcados por una vulnerabilidad que sus ancestros nunca conocieron. El Orinoco ya no es solo un río, es un documento de acusación escrito en mercurio sobre la piel de sus últimos guardianes. En las aguas oscuras del Orinoco,
Una verdad olvidada aguarda desenmascararse. El piraña rojo, criatura legendaria de pesadillas ribereñas, no es el monstruo indiscriminado que Hollywood y la tradición oral han perpetuado durante siglos. Bajo la superficie pulsante del río, estos depredadores revelan una sofisticación que desafía los mitos. Cazadores coordinados, estrategas del agua que operan con precisión quirúrgica. Cuando una bandada de pirañas detecta movimiento, no es caos desenfreñado lo que surge, sino un ballet mortal de comunicación química y táctica colectiva. Cada individuo ocupa su rol en la asamblea depredadora, anticipando los movimientos de sus congéneres con una sincronía que habla de inteligencia social. Los científicos han documentado que estos peces seleccionan presas con criterio, evitando enfrentamientos innecesarios y priorizando objetivos vulnerables. La leyenda del piraña devorador es precisamente eso, una leyenda. Lo que presenciamos en el Orinoco es depuración evolutiva, ingeniería de supervivencia perfeccionada a lo largo de milenios. No sed descontrolada de sangre, pero lo que verdaderamente transforma al piraña en un depredador de precisión quirúrgica no es únicamente la cantidad de sus 3.200 dientes distribuidos en series geométricas. Es la arquitectura misma de cada pieza. Cada diente se inclina exactamente 45 grados, un ángulo perfeccionado por millones de años de evolución que maximiza la penetración y minimiza la resistencia del tejido. Sus mandíbulas, forjadas en una densidad ósea comparable al titanio, generan una presión de mordida de hasta 30 kilogramos por centímetro cuadrado, una fuerza que concentra toda su voluntad depredadora en milímetros de superficie. Cuando el agua turbia del Orinoco registra las vibraciones de un animal herido, el piraña no ataca con furia ciega, ataca con la precisión de un cirujano. Sus dientes de sierra cristalina penetran, desgarran, separan. No hay lucha prolongada, no hay tiempo para la presa, solo existe el instante perfecto donde geometría, presión y velocidad confluyen en un acto letal de absoluta eficiencia biológica. En las aguas del río salvaje, la muerte nunca llega por accidente. Bajo las aguas turbias del Orinoco, un lenguaje ancestral despierta. Cuando la primera piraña detecta sangre en el agua, su cuerpo se transforma en un lienzo viviente de comunicación. Las líneas plateadas de su flanco se oscurecen, sus aletas se enrojecen como llamas, y en ese instante libera una nube invisible de feromonas que viaja como un grito químico a través de las corrientes. Es la invitación al festín. Sus congéneres captan esta señal olfativa, una verdadera firma molecular del hambre, y responden con vibraciones corporales que reverberan a través del agua, creando un coro silencioso de coordinación. No es caos, sino sinfonía ancestral. Cada cambio de coloración, cada movimiento nervioso, cada molécula liberada, es un verso en un antiguo poema de caza. Las pirañas no atacan por instinto ciego. Danzando juntas en formación mortal, ejecutan una estrategia ensayada durante millones de años. En este momento, el Orinoco se vuelve una catedral de depredación, donde cada piraña sabe exactamente cuándo y dónde golpear. En el corazón palpitante del Orinoco, 30 pirañas ejecutan una sinfonía de destrucción que desafía toda lógica de supervivencia. La presa, un pez dorado de 15 kilogramos, desciende hacia las aguas turbias sin percatarse de que se convierte en el epicentro de un festín coordinado. No hay caos aquí, sino precisión evolutiva. Cada piraña reconoce su rol en esta danza mortal. Algunas atacan flancos, otras desgarran aletas. Las restantes penetran el vientre con certeza quirúrgica. 60 segundos. Solo 60 segundos separan al gigante plateado de su transformación en restos dispersos. Los dientes especializados, afilados como obsidiana, penetran capas de escamas y músculo con una sincronización que sugiere telepáticamente. El agua se tiñe de carmesí, mientras fragmentos de carne revolotean en suspensión acuática. No es crueldad, es supervivencia llevada al extremo, donde cada gramo de proteína es vital en un ecosistema donde la hambruna acecha constantemente. El Orinoco presencia nuevamente cómo la naturaleza ejecuta sus leyes sin misericordia ni justificación moral. Dentro del banco de pirañas, la jerarquía no es una mera abstracción social,
Es una sentencia de vida o muerte escrita en sangre y escamas. Los individuos más débiles, heridos o enfermos, no simplemente desaparecen, son sistemáticamente eliminados por sus propios congéneres en un ritual de canibalismo que mantiene la eficiencia letal del grupo. Este acto salvaje no es crueldad sin propósito, sino supervivencia refinada a través de la selección natural más brutal. Cada piraña comprende, instintivamente, que su fortaleza colectiva depende de la purga de los eslabones débiles. Los dientes de oro oscuro se hunden en la carne de sus hermanos como si ejecutaran una sentencia dictada por millones de años de evolución. En estas aguas oscuras, la compasión es un lujo que la naturaleza jamás permitió. Solo los fuertes perpetúan el legado del río. Solo los dominantes escriben el futuro. Así, en el corazón del Orinoco, la piraña danza una coreografía ancestral donde la muerte de uno asegura la gloria de muchos. En las aguas turbias del Orinoco, cuando llega la época de reproducción, el río se transforma en un coliseo de furia primitiva. Los machos, impulsados por una urgencia ancestral, se enfrentan en combates despiadados, sus cuerpos chocando con violencia, dejando rastros carmesí en las aguas que documentamos con asombro. Cada cicatriz es un testimonio de supervivencia, cada herida abierta, una moneda de cambio en la economía del poder reproductivo. No se trata de brutalidad ciega, sino de una estrategia perfectamente afinada por millones de años. El vencedor gana el derecho sagrado, excavar meticulosamente sus nidos en el lecho arenoso, estructuras que serán fortalezas de vida futura, mientras cuidan obsesivamente cada cavidad, protegiendo con ferocidad sus huevos contra depredadores y hermanos rivales. Estos guerreros del río revelan una paradoja asombrosa. La violencia que derrama sangre es exactamente el mecanismo que garantiza la perpetuación de la especie más fuerte. En el Orinoco salvaje, la reproducción no es un acto de ternura, sino una batalla épica donde solo el más audaz transmite sus genes al futuro. En las aguas turbias del Orinoco, donde el lodo se entrelaza con raíces sumergidas, los padres piraña montan guardia junto a sus cientos de huevos, convertidos en guerreros diminutos de una ferocidad incomparable. Cada grano de arena que cubre la nidada es un fortín, cada corriente, una amenaza potencial. Durante semanas, estos peces abandonan su naturaleza depredadora para transformarse en centinelas implacables, defendiendo entre 100 y 300 óvulos contra invasores despiadados. El caimán acecha, deslizándose como una sombra ancestral entre los sedimentos. Los cormoranes se lanzan desde las alturas. Las tortugas terrestres excavan buscando proteína fácil. Los pirañas responden con ataques coordinados, sus mandíbulas refulgentes convergiendo en enjambre letal contra cualquier intruso. No es brutalidad, es matemática de la supervivencia. En este teatro fangoso, la paternidad es sinónimo de violencia defensiva, un acto primitivo donde el amor se expresa a través de la dentellada, donde la guardería se convierte en campo de batalla y cada hijo no nacido justifica 1000 sacrificios. Bajo las aguas turbias del Orinoco, donde la luz se desvanece en capas de misterio, habita una inteligencia que desafía nuestras suposiciones sobre la cognición animal. Los estudios revelan que estos depredadores no son máquinas de instinto ciego, sino calculadores astutos capaces de memorizar la geografía del peligro. Cuando se encuentran con una trampa, no solo huyen, aprenden su ubicación exacta, transmitiendo este conocimiento crítico a sus congéneres como advertencias silenciosas en el código del comportamiento colectivo. Más aún, reconocen individuos específicos dentro de su grupo, diferenciando entre compañeros familiares y extraños, ajustando su conducta según la historia compartida con cada uno. Esta memoria visceral, grabada no en sinapsis complejas, sino en el flujo de reacciones químicas ancestrales, les permite adaptarse en tiempo real a un entorno que nunca permanece igual. En las profundidades del río sagrado, la supervivencia no es cuestión de fuerza bruta, sino de sabiduría somática, de un saber que palpita en cada movimiento. En las aguas turbias del Orinoco, donde la luz solar apenas penetra la profundidad, surge un drama de estrategias contradictorias. Los delfines de río avanzan en formación táctica, sus ecolocalizaciones cortando el agua como lanzas invisibles, mientras un banco de pirañas se retuerce en frenético desorden. La inteligencia colectiva del cetáceo se despliega sin prisa. Rodean, cierran espacios, comunican mediante clics y silbidos que resonarán en toda la cuenca. Las pirañas, por su parte, confían en el caos mismo, su armada sin general,
sus mandíbulas hambrientas buscando carne en la confusión. Pero aquí yace el secreto que ha permitido al delfín reinar en estas aguas durante milenios. Mientras sus enemigos atacan al azar, ellos coordinan. Cada movimiento responde a un propósito. El delfín no batalla con furia bruta, vence mediante paciencia arquitectónica, tejiendo trampas de agua y sonido, donde la piraña solo encuentra su propio espejo caótico. En el Orinoco, la victoria pertenece a quien entiende que la verdadera fuerza no reside en los dientes, sino en la mente que los guía. Pero la verdadera ingeniería del Orinoco no descansa únicamente en los depredadores visibles. En las aguas turbias habitan miles de carroñeros silenciosos, guardianes microscópicos del equilibrio, los bagres, los coridoras, los caracoles de agua dulce. Cada uno ejecuta su función con precisión quirúrgica, consumiendo restos de vida que de otro modo contaminarían el río entero. Son los servicios de limpieza del ecosistema, los custodios de la salud fluvial. Cuando un pez muere, cuando una planta se desmorona en el lecho, estos organismos convergen como una sinfonía invisible. El piraña, lejos de ser un villano, es crucial para mantener el equilibrio ecológico, eliminando peces enfermos y débiles. Esta red de depredación y consumo de carroña no es acto de violencia ciega, sino cirugía selectiva que perpetúa la vida. En el Orinoco, la muerte alimenta la vida. Cada predador es un regulador de poblaciones, cada carroñero un médico. Sin ellos, las aguas colapsarían bajo el peso de sus propias enfermedades. Cuando el caimán desliza su cuerpo por las aguas negras del Orinoco, lo que contemplamos no es simplemente un depredador, sino una cápsula del tiempo viviente que ha permanecido prácticamente inalterada durante 200 millones de años. Su mandíbula perfectamente calibrada, sus ojos estratégicamente posicionados en la cúpula craneal, su piel blindada en escamas. Cada milímetro de su anatomía es el resultado de una afinación tan sublime que la evolución misma decidió dejarla intacta. Los dinosaurios desaparecieron, los mamuts se extinguieron, las civilizaciones florecieron y se desvanecieron, pero el caimán persiste, prácticamente idéntico a sus ancestros del Mesozoico. Este diseño perfecto no es casualidad, es eficiencia absoluta, una solución biológica tan impecable que ninguna presión selectiva ha logrado mejorarlo. En el Orinoco, mientras nadas junto a estos fósiles vivientes, tocas con la yema de tus dedos la eternidad reptiliana, la prueba viva de que la perfección, cuando es verdadera, no necesita cambiar. Cuando el alba tiñe de ámbar las aguas del Orinoco, el caimán emerge de las profundidades como un antiguo ritual sagrado. Con deliberada lentitud, arrastra su cuerpo de escamas hacia las orillas, buscando el primer beso del sol naciente. No es pereza, sino cálculo biológico. Durante 4 o 5 horas, permanecerá inmóvil bajo los rayos ardientes, transformando su cuerpo en un horno vivo, donde la digestión ocurre como una sinfonía metabólica perfectamente orquestada. Sus mandíbulas se abren en ángulo preciso, no por amenaza, sino por necesidad termorreguladora. La sangre circula con mayor velocidad gracias al calor absorbido. Las enzimas digestivas despiertan de su letargo nocturno. Este antiguo depredador conoce un secreto que pocos comprenden. La supervivencia no es solo cuestión de colmillos y poder, sino de paciencia solar. En las orillas del río salvaje, el caimán se convierte en escultura de fuego contenido, un maestro de la espera que sabe que optimizar cada grado de temperatura es optimizar la propia existencia en las aguas que lo engendraron. Cuando el crepúsculo tiñe el Orinoco de púrpura y oro, el caimán emerge de las aguas como un fantasma ancestral. Sus ojos, dotados de un reflejo tapetum lucidum que multiplica la luz nocturna en un 500%, se transforman en 2 brasas ardientes que perforan la penumbra. No ve como nosotros, su mundo es un lienzo de movimiento y calor, donde cada presa que se remueve en el agua deja un rastro invisible de vibraciones. Con paciencia de piedra, permanece inmóvil durante horas, su cuerpo sumergido, esperando el momento preciso. Entonces, en un estallido de potencia primaria, ataca. Sus mandíbulas se cierran con una fuerza de 1000 kilos, aniquilando toda resistencia. El caimán no caza por hambre, caza porque la noche es su reino, porque la evolución lo diseñó como un instrumento perfecto de depredación. En la oscuridad del Orinoco, no hay escape posible para quien ose cruzar su territorio. En las aguas sombrías de una isla remota,
donde las raíces se retuercen como serpientes petrificadas. Dos monarcas del Orinoco reconocen la presencia del otro. El jaguar avanza entre la maleza con el sigilo de una sombra viva, sus ojos ámbar calibrando cada movimiento. El caimán permanece inmóvil en la orilla, un trono de escamas ancestrales que ha reinado estas aguas durante milenios. No es encuentro de agresión ciega, sino de pacto tácito entre soberanos. El felino respeta los dominios acuáticos donde el reptil es invulnerable. El caimán acepta que la tierra firme pertenece al cazador de garras mortíferas. Cada uno domina su imperio con precisión letal. El jaguar es la muerte entre los árboles, capaz de atravesar caparazones con sus colmillos. El caimán es el centinela del agua, un depredador que ha perfeccionado su estrategia durante 60 millones de años. En esta isla, la coexistencia es el resultado de un respeto mutuo inscrito en su genética, un equilibrio donde ambos reinan, pero nunca en el mismo territorio. Cuando la oscuridad envuelve el Orinoco, los caimanes machos transforman la noche en una sinfonía de violencia reproductiva. Sus mugidos de 140 decibeles, comparables al rugido de un motor a reacción, atraviesan kilómetros de agua negra como puñales sonoros, proclamando dominio territorial y ardiente disponibilidad. Cada gruñido es una advertencia, una declaración de guerra biológica, un llamado irresistible que hace vibrar el lodo del fondo del río. Las hembras, inmóviles en la oscuridad, escuchan cada resonancia portadora de genes vigorosos, cada vibración que promete descendencia poderosa. Los machos rivales responden con desafíos guturales que sacuden la atmósfera selvática, creando una batalla acústica donde solo los más fuertes serán escuchados, donde solo los más salvajes perpetuarán su linaje. En estas aguas primordiales, el sonido no es comunicación, es instinto puro. Es la voz del Orinoco reclamando su naturaleza más antigua, donde la reproducción es conquista y la noche pertenece a quienes osan rugir más alto. En las orillas del Orinoco, donde el barro respira al ritmo de la estación, la hembra ejecuta una de las hazañas más extraordinarias de la naturaleza, la construcción de su fortaleza maternal. Con precisión obsesiva, acarrea tierra húmeda en sus mandíbulas, montículo tras montículo, erigiendo estructuras de hasta 1 metro de altura que emergen como torres de defensa contra un mundo hostil. Cada grano de barro es cementado con saliva y determinación ancestral, creando paredes que desafían el torrencial aguacero y los depredadores sedientos de vida nueva. Una vez completada esta arquitectura primitiva pero ingeniosa, deposita entre 30 y 40 huevos en el interior de su fortaleza de tierra. Allí comienza su transformación de constructora a guardiana implacable. Durante semanas, monta una vigilancia feroz, expulsando con agresión cualquier sombra que se aproxime. Su obsesión no es capricho, es supervivencia. En la jungla donde el Orinoco serpentea, la maternidad es un acto de guerra constante, una batalla sin tregua donde la arquitectura de barro se convierte en el primer símbolo de amor salvaje. En las aguas turbias del Orinoco, donde el lodo se convierte en cuna, ocurre un milagro tan antiguo como silencioso. La madre caimán descubre a sus crías antes de que rompan el cascarón. Dentro del nido de materia orgánica en descomposición, los embriones no esperan pasivamente su liberación. Emiten pulsos sonoros, ondas ultrasónicas que atraviesan las paredes porosas del huevo, como mensajes cifrados en la oscuridad. La madre, con su cabeza sumergida junto al montículo, escucha. Sus quijadas vibran, sus oídos internos captan cada llamada desesperada, cada latido acústico de vida que lucha por nacer. Este diálogo primal entre madre e hijo trasciende la biología. Es una sinfonía de supervivencia, un pacto tácitamente orquestado por millones de años. Cuando la pequeña cría raspa desde adentro, la madre responde con gruñidos de reconocimiento, confirmando que la vigila no es instinto ciego, es comunicación pura, un lenguaje ancestral donde los sonidos son promesas de protección. En el corazón salvaje del río, incluso antes de respirar aire, la cría ya pertenece a su madre. En el lecho del Orinoco, bajo capas de arena húmeda y lodo ancestral, germina el milagro de la vida sincronizada. Cuando la temperatura alcanza su punto crítico, centenares de huevos diminutos se agrietan simultáneamente, liberando torrentes de crías de apenas 20 centímetros que emergen como un tsunami viviente hacia las aguas oscuras. Cada pequeño cuerpo,
se retuerce con urgencia primitiva, impulsado por un instinto grabado en su código genético durante millones de años. No hay vacilación ni demora. Es una orquestación perfecta de la naturaleza, donde el tiempo y la biología convergen en armonía letal. Las corrientes del río reciben esta avalancha de nuevas vidas como si fuera un sacramento ancestral, donde solo los más rápidos y audaces escaparán del hambre de sus depredadores. En este momento fugaz de eclosión masiva, el Orinoco demuestra su verdadero poder, no como destructor, sino como matriz de la existencia, donde millones de latidos nuevos laten al ritmo del río que nace en el corazón salvaje de Sudamérica. En las aguas turbias del Orinoco, donde la vida se debate entre el hambre y la supervivencia, la madre caimán ejecuta una danza ancestral de protección. Durante 18 meses, renuncia a alimentarse adecuadamente, convirtiendo su propio cuerpo en fortaleza viviente para sus crías. Cada movimiento es cálculo, cada sombra una amenaza potencial. Las garcetas revolotean como centinelas hambrientos en los márgenes. Las pirañas acechan en aguas más profundas, sus fauces dispuestas a devorar cualquier vestigio de debilidad. La madre caimán no duerme realmente. Su vigilancia es un acto de fe biológica, una promesa inscrita en sus genes hace millones de años. Permanece entre sus crías como un muro de escamas y determinación, transformando su propia vulnerabilidad en arma defensiva. Cada joven caimán que logra alcanzar el tamaño necesario para enfrentar el río es un milagro de resistencia maternal. Aquí, en la guardería fluvial más brutal de Sudamérica, la amor toma la forma de sacrificio constante. En las aguas turbias del Orinoco, llega el momento inexorable que define el destino de toda criatura: la expulsión. Cuando las crías alcanzan la madurez suficiente, la madre que las protegió con fiereza durante meses se transforma en guardiana implacable de su territorio. Los jóvenes, ahora amenaza potencial, deben partir. Este ritual ancestral no es crueldad, sino sabiduría evolutiva grabada en el código genético. Los alevines, delfines rosados o caimanes, enfrentan por primera vez la soledad absoluta, navegando entre corrientes desconocidas donde cada sombra representa peligro. El instinto los empuja río abajo, hacia aguas inexploradas donde deben aprender a cazar, a esconderse, a sobrevivir sin la vigilancia maternal. Es el umbral entre la inocencia y la realidad brutal de la naturaleza. Cerramos así la sección con el drama de la separación. Cuando las crías crecen, la madre las expulsa del territorio, iniciando su viaje solitario hacia aguas desconocidas, donde escribirán sus propias historias de supervivencia. En los remansos más profundos del Orinoco, donde la luz se filtra entre las aguas oscuras, emergen los cazadores más sofisticados del río, las nutrias gigantes, titanes acuáticos que pesan entre 30 y 40 kilogramos. Estos mamíferos no son simples depredadores solitarios, sino arquitectos de una estrategia colectiva que desafía toda comprensión de la inteligencia animal. Cuando una manada se lanza al ataque, ejecutan una orquestación letal. Unos acorralan a sus presas mientras otros las arrinconan contra las riberas, comunicándose mediante chillidos agudos que resuenan bajo el agua. Sus ojos brillan con propósito mientras coordinan movimientos precisos, cada miembro conociendo su rol en esta danza mortal. La nutria gigante no solo caza para sobrevivir, caza como acto de civilización, como expresión de una naturaleza profundamente social que trasciende el simple instinto. En el corazón salvaje del Orinoco, estos depredadores demuestran que la verdadera sofisticación depredadora no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de trabajar unidos, en la complicidad silenciosa que une a los cazadores bajo las aguas. En las aguas oscuras del Orinoco, donde la corriente susurra secretos ancestrales, las nutrias tejen una sinfonía de supervivencia que desafía toda lógica solitaria. Una familia de 13 individuos, abuelas, madres, crías de distintas generaciones, convierte el río en un territorio de roles precisos y lealtades inquebrantables. La matriarca, con cicatrices que narran décadas de liderazgo, coordina cada movimiento. ¿Quién caza en las aguas profundas? ¿Quién vigila desde las rocas? ¿Quién enseña a los más jóvenes el arte milenario de la depredación? Los machos adultos no compiten por dominancia vacía, custodian los límites del territorio, mientras las hembras, conectadas por vínculos químicos y vocalizaciones submersas, protegen crías que no siempre son propias. Esta armonía no es casualidad,
Es arquitectura evolutiva, donde cada nutria comprende instintivamente su lugar en un engranaje perfecto. La solidaridad que observamos trasciende el instinto. Es una danza de interdependencia donde la debilidad de uno es responsabilidad colectiva y la victoria de la manada reverberan en cada cuerpo, en cada corazón que late al unísono bajo las aguas del Orinoco salvaje. Bajo las aguas turbias del Orinoco, una madre caimán orquesta la lección más crucial de la supervivencia, la caza. Durante 6 meses intensos, su cría aprende el arte ancestral de acechar, calcular y atacar con precisión milimétrica. Cada día representa un escalón en la jerarquía de depredadores. La madre guía a su descendencia hacia presas cada vez más desafiantes, desde pececillos vulnerables hasta bagres plateados que luchan por su libertad. No es crueldad, sino matemática de la naturaleza, grabada en genes milenarios. La cría observa, imita, falla, perfecciona. Sus mandíbulas se fortalecen con cada captura. Su instinto se afila como obsidiana mojada en este río de competencia despiadada, donde solo los depredadores más hábiles perpetúan su especie. Estos meses de adiestramiento son la frontera entre la magnificencia y la extinción. Cada presa capturada es un certificado de vida, un boleto hacia las aguas profundas donde reina el poder absoluto. En las aguas negras del Orinoco, cada nutria es un cirujano del hambre, refinando técnicas que atraviesan generaciones, como secretos tallados en el río. Cuando persigue una anguila, el felino acuático ejecuta una danza letal, la acorrala contra las raíces sumergidas, evitando sus mandíbulas venenosas con precisión milimétrica. Pero frente a un pez rápido, abandona la estrategia y se convierte en un torpedo viviente. Su cuerpo sinuoso calculando trayectorias imposibles. Los camarones, diminutos guardianes de grietas rocosas, exigen otro arsenal. Dedos ágiles que exploran cada fisura con paciencia de orfebre, extrayendo sus presas con delicadeza quirúrgica. No es instinto ciego, sino ciencia corporal. Cada nutria hereda la geografía del río, aprende sus corrientes, memoriza dónde habitan sus presas. La especialización es supervivencia. En el pulso del Orinoco, la cacería se transforma en poesía de adaptación, donde cada movimiento cuenta la historia ancestral de un depredador que entiende profundamente el lenguaje secreto de su mundo acuático. En las aguas turbias del Orinoco, donde la corriente susurra historias de supervivencia, 5 nutrias coordinan un ballet mortal contra una anaconda de 4 metros. El depredador acuático, confiado en su tamaño colosal y mandíbulas venenosas, desconoce que enfrenta a cazadores más letales. La inteligencia colectiva y la precisión táctica. Las nutrias se despliegan como un ejército entrenado, atacando sincronizadamente los flancos del coloso serpentino, sus cuerpos ágiles esquivando cada coletazo desesperado. Mientras una distrae la cabeza, otras perforan las costillas del reptil con dientes afilados. La anaconda retuerce su cuerpo, buscando envolver a sus enemigos, pero la coordinación supera la bruta fuerza. Minuto tras minuto, el depredador que reinaba sin competencia descubre su vulnerabilidad. Las nutrias, aquellos mamíferos pequeños pero fieros, demuestran que en la naturaleza, la cooperación y la inteligencia estratégica escriben victorias que desafían toda lógica de tamaño. En el Orinoco, el mayor no siempre vence. En las aguas turbias del Orinoco, donde la selva respira al ritmo del río, existe un idioma que trasciende las palabras. Los delfines rosados tejen una sinfonía invisible de significados precisos, 32 vocalizaciones distintas, cada una un hilo en la trama de su supervivencia. Un chillido agudo no es un grito al azar, sino una orden, una advertencia, un llamado de amor. Los silbatos descendentes marcan el territorio, los pulsantes, la urgencia del peligro. Pero la sofisticación comunicativa va más allá del sonido. Sus movimientos corporales son gestos de una inteligencia que conversa con el mundo, saltos sincronizados que sellan alianzas familiares, giros que expresan juego, posturas sumisas que negocian jerarquías dentro de cada familia. Estos códigos se perfeccionan generación tras generación, creando dialectos únicos. El río mismo se convierte en una catedral acústica, donde cada emisión resuena con propósito. Es el lenguaje de criaturas que piensan, sienten y, sobre todo, se comunican como nosotros nunca soñamos posible. En las aguas cristalinas del Orinoco,
Las nutrias se entregan a un ballet de movimientos precisos y deliberados. Cada giro, cada persecución, cada salto aparentemente frenético obedece a un propósito ancestral que trasciende la mera diversión. Durante 2 o 3 horas cada día, estas criaturas acuáticas transforman el río en su aula viviente, donde la supervivencia se enseña a través del juego. Las crías aprenden a calcular distancias, a dominar la hidrodinámica de sus cuerpos, a anticipar los movimientos de sus compañeros. Lo que parece ser risa en forma de salpicaduras es, en realidad, la forja implacable de cazadores. Cada mordida fingida, cada persecución circular alrededor de las rocas, cada captura simulada de peces imaginarios desarrolla los reflejos que determinarán si sus futuras depredaciones tendrán éxito o fracaso. La naturaleza no construye guardianes del ecosistema en aulas de teoría, sino en campos de juego, donde el error tiene un precio aceptable y la maestría nace de la repetición alegre. Bajo las aguas cristalinas del Orinoco, donde la nutria desliza su cuerpo con gracia felina, habita una batalla invisible que define su destino. Los parásitos intestinales, diminutos conquistadores que colonizan el tracto digestivo, se multiplican en silencio, drenando cada nutriente, cada gota de energía vital. Las enfermedades fúngicas, cultivadas en las grietas húmedas de su piel, germinan con paciencia de invasor, transformando su pelaje lustroso en campo de batalla microscópica. Aunque aparentemente robustas, estas criaturas sofisticadas sufren de múltiples infecciones que pueden decimarlas. Sus cuerpos, fortalezas perfectas de evolución, se convierten en ecosistemas de sufrimiento silencioso. Cada nutria carga una comunidad parasitaria que la debilita gradualmente, comprometiendo su inmunidad, ralentizando sus reflejos de cazadora. En el Orinoco pulsante, la verdadera amenaza no reside en los depredadores visibles, sino en estos invasores microscópicos que transforman la vulnerabilidad oculta en destino inexorable, recordándonos que en la naturaleza salvaje, lo más letal permanece invisible. En las aguas espejadas del Orinoco, donde la bruma matinal levanta sus velos de misterio, los observadores aprenden la primera lección de respeto, la paciencia. Desde la distancia prudente, los investigadores permanecen inmóviles, convertidos en estatuas de silencio, mientras las nutrias deslizan sus cuerpos ágiles entre las raíces sumergidas. Cada movimiento de estos mamíferos acuáticos revela una inteligencia ancestral, un código social tejido durante milenios. Las madres enseñan a sus crías técnicas de caza con precisión quirúrgica. Los machos patrullan territorios con rituales de comunicación que incluyen silbidos, gruñidos y una danza corporal hipnotizante. El observador, al mantener esta separación sagrada, se convierte en testigo de la intimidad sin ser invasor, documentando comportamientos que solo emergen cuando la confianza permea el aire. Así, el río susurra sus secretos más profundos, que la verdadera conexión con la vida salvaje nace no del contacto, sino de la reverencia por el espacio que cada criatura habita. Llega el momento inevitable en el que el río exige el sacrificio más duro, la separación. Las crías de nutria, criadas en la seguridad del grupo familiar, sienten el llamado ancestral que las impulsa hacia las aguas desconocidas. No es capricho ni abandono, sino la ley implacable de la supervivencia que ordena dispersarse para evitar la competencia y el agotamiento de recursos. Con apenas meses de vida, estos jóvenes depredadores deben soltarse del cordón materno y emprender un viaje solitario repleto de peligros invisibles, caimanes al acecho, correntadas traicioneras, territorios hostiles defendidos por adultos territoriales. Cada uno nada contracorriente, impulsado por un instinto que no comprende, pero que obedece con fiereza primitiva. Algunos encontrarán refugio en afluentes distantes, otros perecerán en el intento. Es el precio terrible de la independencia, el drama silencioso que juega en cada meandro del Orinoco. Criaturas vulnerables que deben convertirse en predadores solitarios para perpetuar su estirpe en este río infinito que nunca deja de exigir. En las aguas del Orinoco, ningún predador reina en absoluto silencio. La red trófica que sostiene este río es una sinfonía invisible donde cada nota representa supervivencia y muerte. El jaguar, ese monarca felino que acecha en la penumbra de la selva ribereña,
no es intocable. Los caimanes gigantes y las anacondas pueden arrebatarle sus cachorros en momentos de vulnerabilidad. Los peces pirañas, con sus mandíbulas de metal, devoran a los pájaros que se sumergen descuidados, pero a su vez son cazados por delfines rosados que cortan el agua con precisión quirúrgica. Las ranas venenosas, diminutas joyas de toxina, consumen insectos que otras especies ansían. Cada depredador es también presa. Cada cazador conoce el terror de ser cazado. Las plantas acuáticas alimentan herbívoros que alimentan carnívoros. Los microbios descomponen cadáveres que fertilizan nuevas vidas. En esta complejidad perfecta, la Tierra no obedece jerarquías simples, sino que danza al ritmo del equilibrio eterno, donde la muerte de uno es la vida de otro. Cuando el río mengua y los espejos de agua se fracturan en charcos cada vez más diminutos, comienza una sinfonía de violencia contenida. Los territorios que antaño parecían infinitos se contraen como la piel de una bestia agonizante, transformando cada laguna residual en un campo de batalla invisible. Los caimanes, monarcas del agua dulce, ven cómo sus dominios se solapan con los de sus rivales, y la tensión serpentea bajo la superficie como una corriente subterránea. Los delfines rosados, inteligencias acuáticas ancestrales, se ven obligados a compartir pozas que alguna vez fueron sus imperios privados. Las pirañas, hambrientas y nerviosas, multiplican sus patrullas territoriales. No se trata únicamente de hambre, es posesión, es orgullo. Es la ley primitiva de los reinos que colisionan cuando la escasez dicta sus reglas implacables. En estas aguas mermadas, cada gota es un trono disputado, y la competencia adquiere dimensiones que solo la naturaleza salvaje comprende. En los espejos de agua del Orinoco, donde la depredación escribe su ley más cruel, germina un pacto silencioso que desafía la jerarquía de la naturaleza. Los caimanes, titanes blindados de la corriente, abren sus fauces no para devorar, sino para permitir que aves diminutas, como el picabueyes y el chipe, accedan a su intimidad. Estas audaces exploradoras se posan sobre los dientes de bestias que podrían aniquilarlas con un movimiento imperceptible, extrayendo parásitos que minan la salud del depredador. En la penumbra de la selva, jaguares heridos se acercan voluntariamente a ramas, donde aguardan sus médicos plumíferos, tolerando el contacto que ningún otro ser osaría ofrecerles. No es compasión lo que mueve este acuerdo primordial, sino reciprocidad pura. Mientras el pájaro obtiene su alimento, el caimán y el jaguar recuperan vitalidad, liberándose de infecciones que podrían significar su declive. En cada picotazo, late una verdad fundamental del río salvaje, que incluso entre el cazador y el cazado existe un lenguaje de supervivencia tejido en hilos de cooperación involuntaria. Las relaciones mutualistas que sostienen a estos depredadores en su esplendor son, en realidad, testimonios vivos de cómo la vida amazónica ha aprendido a prosperar, equilibrando la competencia con la interdependencia. Cuando las aguas del Orinoco despiertan cada año, transforman el río en un titán incontenible que redefine los destinos de quienes habitan sus márgenes. Los ciclos de inundación no son meras variaciones hidrológicas, sino orquestaciones biológicas que orquestan la supervivencia de cada especie. Durante la creciente, los depredadores deben reaprender la geografía del territorio. El caimán, astuto estratega, abandona su posición territorial para seguir el flujo de presas desplazadas hacia aguas más profundas. Los peces, presa de una urgencia ancestral, remontan hacia las planicies inundadas para desovar en aguas tranquilas, donde sus crías encuentren refugio y alimento abundante. La reproducción se sincroniza con precisión milimétrica. No es casualidad, sino evolución destilada en millones de años. Cuando las aguas menguan, el comportamiento se invierte dramáticamente. Los territorios reaparecen, la competencia por espacios resurge feroz y la agresividad territorial alcanza su apogeo. El río enseña a sus habitantes una lección inmutable. La flexibilidad es sinónimo de supervivencia, y la adaptación al ritmo de las aguas es el verdadero arte de la existencia salvaje. Bajo la superficie del Orinoco, palpita un universo invisible pero absolutamente vital. Miles de especies anónimas tejen la red que sustenta todo lo demás. Sin los 2.200 peces que nadan en sus aguas, desde diminutos caracídeos hasta bagres colosales,
el río sería un cementerio silencioso. Las 400 aves que sobrevuelan sus márgenes no serían sino espectros sin los insectos acuáticos que germinan en cada roca sumergida. Estos organismos de segundo orden, frecuentemente ignorados, son los pilares invisibles del templo ecológico. Un camarón ciego en las profundidades desempeña un rol tan crucial como el jaguar en la ribera. Las algas microscópicas convierten la luz en energía, iniciando una cascada de vida que alimenta depredadores de ojos fieros. Sin estos miles de eslabones menores, los grandes depredadores no existirían. El Orinoco no es un río de héroes solitarios, sino una sinfonía donde cada nota, por minúscula que parezca, es indispensable para la melodía de la supervivencia. En las aguas encogidas de la laguna, 4 soberanos convergen en un drama primordial sin testigos, sino el río mismo. El jaguar, patrullador de orillas, observa con ojos de fuego la presencia de la anaconda, serpiente que destila venom y astucia en cada ondulación. El delfín rosado, guardián de las profundidades, emite sus clics de advertencia, un sonar que resuena como un grito de guerra silencioso. Y entonces, cuando la tensión alcanza su punto más agudo, el caimán negro emerge, su mandíbula una máquina de precisión evolucionada durante millones de años. Cada uno reina en su dominio, pero ahora, durante esta sequía extrema, sus territorios se contraen hasta convertirse en arena de enfrentamiento. No es violencia ciega, es cálculo puro. El jaguar espera el error, la anaconda busca camuflaje, el delfín aprovecha su velocidad, el caimán utiliza la paciencia como arma definitiva. En este momento suspendido, la laguna entera contiene la respiración. Los árboles desnudos son testigos pétreos. Las aves guardan silencio. Aquí, en el corazón del Orinoco salvaje, la naturaleza escribe sus leyes más crueles y hermosas simultáneamente. En las aguas turbias del Orinoco, donde la vida pulsa con ferocidad imparable, el jaguar anciano exhala su último aliento. Sus músculos, devastados por décadas de cacería y supervivencia, ceden finalmente ante la inexorable marcha del tiempo. No hay gloria en este final, no hay testigos que canten sus victorias pasadas. Apenas el silencio sofocante de la selva, que continúa indiferente su danza de depredador y presa. Su cuerpo, aquella máquina perfecta de poder y instinto, se convierte ahora en alimento para los carroñeros que ya circundan desde las sombras. La naturaleza no llora a sus héroes, no construye monumentos, simplemente recicla, transforma, perpetúa. En este clímax brutal, comprendemos la verdad fundamental del Orinoco. Cada vida es prestada, cada muerte es deuda cobrada. El jaguar fue rey una vez, pero ningún trono resiste la erosión del tiempo. Su legado no son historias, sino genes dispersos en la próxima generación, condenada también a caminar por este río de sangre y belleza, donde la crueldad es la única ley inquebrantable. Pero mientras los jaguares aún rondan las riberas y los delfines rosados navegan las aguas oscuras, una amenaza silenciosa se cierne sobre el Orinoco, como una sombra que no proyecta luz. No es el depredador natural, sino la codicia humana la que ha tejido su red más letal. En las entrañas de la selva, excavadoras despiadadas arrancan la tierra en busca de oro, liberando mercurio que envenena cada gota, cada pez, cada criatura que bebe de este río sagrado. Las represas se alzan como monumentos al olvido, fragmentando el flujo vital que ha pulsado durante milenios. La minería ilegal devora hectáreas de bosque primario cada día, transformando catedral en ruina, mientras el río que nace en el corazón de Sudamérica grita sin ser escuchado. Este es el verdadero antagonista. No tiene colmillos ni garras, pero su hambre es infinita y su capacidad destructiva, apocalíptica. El Orinoco no necesita salvarse de sus depredadores naturales, necesita salvarse de nosotros. Pero existe una amenaza que ni los ojos más atentos pueden detectar. Mientras el río sigue su curso majestuoso, la contaminación invisible que fluye entre sus aguas como un veneno silencioso. El mercurio, expulsado desde operaciones mineras en las entrañas de la selva, se transforma en metilmercurio, una forma letal que penetra la cadena alimentaria con precisión de asesino. Los diminutos plancton lo absorben, los peces pequeños lo concentran, los depredadores tope, aquellos gigantes que reinan en las profundidades, acumulan cantidades devastadoras en sus tejidos. Un delfín de río no es ya solo un mamífero resplandeciente, es un recipiente vivo de toxinas,
cada célula impregnada de metal pesado que erosiona lentamente su sistema nervioso. A esto se suman los plásticos, fragmentos microscópicos que simulan el alimento natural y los pesticidas que descienden desde las granjas ribereñas, convirtiendo el Orinoco en un cóctel tóxico donde cada criatura que bebe, nada o respira está siendo envenenada lentamente, imperceptiblemente, sin que nadie grite de dolor. Pero el Orinoco enfrenta una amenaza que ninguna sequía podría compararse: la fragmentación. En los despachos de capitales distantes, ingenieros trazan líneas sobre mapas, planeando represas que convertirían este coloso fluvial en un rosario de lagos artificiales. Cada presa representa una cicatriz irreversible, un muro de concreto que detiene no solo el agua, sino la memoria ancestral de millones de años. Los peces migradores, aquellos gigantes plateados que remontan miles de kilómetros buscando sus ríos de origen, encontrarían solo abismos infranqueables. Los delfines rosados perderían las rutas que sus ancestros trazaron hace milenios. El Orinoco, ese río que nace en el corazón de Sudamérica y canta con la voz de la selva, sería destrozado en fragmentos mudos, incapaces de comunicarse, de respirar como un todo viviente. No es progreso lo que estas represas traen, sino el silencio perpetuo de un ecosistema destrozado, la aniquilación de migraciones que son poesía pura de la evolución. Las sequías extremas ya no son anomalías, se han convertido en la respiración misma del Orinoco. Año tras año, el río que atraviesa el corazón de Sudamérica experimenta estiajes más prolongados y devastadores, comprimiendo a jaguares, anacondas y delfines rosados en piscinas cada vez más claustrofóbicas de agua. Lo que antes duraba meses ahora se extiende durante años. Los grandes felinos se ven obligados a abandonar territorios que sus ancestros habitaron durante milenios, enfrentándose a competencias letales por presas escasas. Los peces mueren atrapados en pozos cada vez más pequeños, y con ellos desaparecen las fuentes de alimento que sostienen toda la cadena de vida. El cambio climático no es una amenaza futura, es la realidad presente que redefine las reglas del juego. Cada sequía es un acta de defunción firmada por la indiferencia humana, recordándonos que el Orinoco salvaje, magnífico e indómito, también es vulnerable. Su agonía es la nuestra. Hemos navegado juntos por las venas del Orinoco, presenciando la danza intrincada de la supervivencia, la belleza feroz de criaturas que luchan cada día por existir. Pero ahora, en este momento de reflexión final, te invitamos a una pregunta que trasciende la simple observación. ¿Cuál de estos seres te ha capturado el corazón? ¿Fue el jaguar, cazador silencioso que porta la majestad en cada zarpazo? ¿O acaso el delfín rosado, ese guardián inteligente de las aguas negras que comunica su soledad a través de clics melódicos? Cada criatura que conocimos en estas páginas del Orinoco posee un derecho inherente a la existencia que va más allá de su función ecológica. Merecen vivir porque son testigos de historias milenarias, porque representan la resiliencia misma, porque la biodiversidad que tejen es insustituible. Tu respuesta no es trivial, es una declaración de responsabilidad, un voto por aquello que crees que debe persistir en nuestro planeta. El Orinoco espera tu voz. ¿Cuál es tu criatura favorita? Ahora, cuando apagues esta pantalla, llevas contigo algo más valioso que imágenes. Llevas un llamado. El Orinoco no pide clemencia en discursos políticos ni en conferencias olvidadas. Pide acción en tus manos. Cada compartición de este mensaje es una gota que se suma a la corriente de conciencia, un acto de rebeldía silenciosa contra la indiferencia. Cuando presionas ese botón de me gusta, no estás marcando un número, estás inscribiendo tu nombre en la historia de quienes eligieron mirar hacia atrás, hacia este río que respira con nuestras decisiones. Los jaguares que recorren sus orillas, los delfines rosados que danzan en sus aguas profundas, los pueblos originarios que interpretan sus secretos ancestrales. Todos dependen de que esta voz resuene más allá de estas palabras. Comparte este documental con quien pueda escuchar. Sé el canal por el cual la verdad fluye. Porque la esperanza no es un sentimiento pasivo, es un acto revolucionario. En Salvaje 360, creemos que cada uno de ustedes es un guardián potencial de este tesoro acuático. Tu compartición es tu voto por la vida. Si el Orinoco te ha susurrado sus secretos, si has sentido la respiración de la selva pulsando en cada corriente y cada grito nocturno de sus criaturas, entonces sabes que esta es apenas una ventana hacia un mundo infinito de misterios. Cada río, cada selva,
Cada rincón salvaje de nuestro planeta alberga historias tan extraordinarias como la que acabas de presenciar. En Salvaje 360, nos sumergimos constantemente en los corazones palpitantes de la naturaleza, desentrañando los dramas épicos que ocurren cuando la cámara deja de grabar. Suscríbete ahora para no perderte las próximas expediciones hacia territorios inexplorados, donde jaguares acechan en la penumbra, donde águilas escriben historias de supervivencia en el cielo, donde cada criatura lucha por su lugar en el equilibrio frágil de la vida. Tu aventura no termina aquí, apenas comienza. Únete a nuestra comunidad de exploradores silenciosos y mantente actualizado sobre los documentales que revelarán los secretos más guardados de la vida salvaje global. El Orinoco te llama, el mundo te espera, pero la esperanza no descansa en los documentales ni en las palabras que flotan en la pantalla. Descansa en las manos de quienes actúan. Si el Orinoco ha tocado tu corazón como toca el agua la ribera, existen caminos concretos para protegerlo. La Fundación Orinoco, con sede en Puerto Ayacucho, lidera iniciativas de reforestación y monitoreo de especies amenazadas. Fundación Orinoco, TORG, Acción Ecológica de Venezuela, trabaja en la conservación de humedales críticos y acepta voluntarios comprometidos con la restauración. Acción Ecológica Venezuela, .org, World Wildlife Fund, opera programas específicos en la cuenca amazónica orinoqueña, conectando científicos con comunidades locales. diluvilobbf.org, Orinoco. Cada donación, cada hora de voluntariado, cada compartir de este mensaje multiplica el pulso de resistencia de un río que ha sobrevivido millones de años. Hoy necesita que sobrevivamos con él. Cada producto que sostienes en tus manos es un hilo invisible que te conecta directamente con el corazón del Orinoco. Cuando eliges conscientemente, cuando investigas el origen de lo que consumes, te conviertes en un guardián silencioso de esos ecosistemas que hemos explorado juntos. La deforestación no es un acto abstracto, es la consecuencia tangible de decisiones cotidianas. Rechazar productos de soja transgénica que devora selva, evitar maderas no certificadas, cuestionar el origen de cada compra, es sembrar resistencia en el comercio global. El Orinoco no pide rescate heroico, pide aliados conscientes. Tus decisiones de compra son votos económicos que pueden silenciar o amplificar el sonido de las motosierras. En cada acción comercial reside el poder de restaurar o destruir. ¿Serás parte del problema o del cambio? La respuesta fluye por tus propias manos, como el agua sagrada que recorre estos ríos ancestrales. En las riberas del Orinoco, donde la desgracia parecía escribir el destino final, emerge ahora una sinfonía de renacimiento. Los jaguares, esos fantasmas dorados que durante décadas abandonaron los bosques inundables, regresan con paso firme a las zonas protegidas, sus huellas marcando no solo la tierra húmeda, sino la certeza de que la naturaleza nunca olvida su propia fuerza. Los delfines rosados resurgen en aguas cada vez más claras, sus saltos celebratorios quebrando la superficie como actos de resistencia viva. Las nutrias, aquellas pequeñas alquimistas del río, recolonizan sus madrigueras ancestrales, restaurando el equilibrio que parecía irrevocablemente perdido. Cada avistamiento es un verso en la epopeya de la recuperación, cada cría nacida un testimonio de que el Orinoco no ha renunciado a sí mismo. El futuro no está escrito en piedra, sino en agua que fluye, en sangre que palpita, en esperanza que se multiplica cada amanecer. La verdadera batalla apenas comienza. Y esta vez, la naturaleza pelea con aliados. Cada gota que corre hoy por las venas del Orinoco carga consigo una pregunta silenciosa. ¿Qué mundo dejaremos mañana? Los nietos de quienes navegan hoy estas aguas no heredarán simplemente un río, sino las consecuencias de nuestras decisiones presentes. El Orinoco no es una entidad pasiva que espera, es un testigo viviente de nuestras contradicciones. Mientras extraemos sus recursos, sus delfines rosados desaparecen. Mientras construimos represas, sus ecosistemas se fragmentan. Pero existe aún una ventana temporal, cada vez más estrecha, donde la acción es posible. Los científicos advierten que en 50 años, la mayoría de especies que hoy prosperan en estos territorios salvajes podrían existir solo en documentales. Esta verdad no busca paralizarnos con culpa,
sino movilizarnos con urgencia. El futuro del Orinoco salvaje no está escrito en piedra, está siendo manuscrito cada día, en cada decisión de conservación, en cada ley que protege o compromete. Nuestros hijos nos preguntarán qué hicimos cuando supimos la verdad. Volvemos a las aguas negras del Orinoco al atardecer, las mismas aguas que han fluido durante millones de años, ahora amenazadas pero aún defendiéndose. El río continúa su marcha inexorable hacia el Atlántico, indiferente a las amenazas que lo acechan. En sus profundidades, el anaconda vigilante sigue patrullando sus dominios. El delfín rosado emerge para respirar con la sabiduría de sus ancestros, y los peces eléctricos pulsan con la energía primordial que nunca se extingue. Esta es la verdadera esperanza, no en promesas vacías de conservación, sino en la resistencia silenciosa de un río que ha sobrevivido cataclismos geológicos y ahora enfrenta su mayor prueba. Cada litro que fluye es un acto de desafío. Cada criatura que habita sus márgenes es un guardián heredero de millones de años de evolución. El Orinoco no pide perdón ni clemencia. Simplemente sigue fluyendo, recordándonos que la naturaleza perdura donde la humanidad falla. Mientras sus aguas siguen su curso eterno, nos leave una lección ancestral. La vida encuentra siempre un camino. Y así, mientras las aguas del Orinoco continúan su eterno viaje hacia el Atlántico, nosotros nos despedimos, pero no terminamos. Cada investigador cuyo nombre desfila en pantalla dedicó años descifrando los secretos de este río sagrado. Cada documentalista capturó momentos que la naturaleza guarda celosamente en sus recodos más profundos. Pero la verdadera aventura, querido espectador, apenas comienza para ti. El Orinoco no es solo un río de geografía física, es una invitación permanente, un latido que resuena en el corazón de Sudamérica, esperando por aquellos con el coraje de escucharlo. Las aguas que hemos recorrido juntos no son un final, sino un umbral. Cada corriente que documentamos, cada criatura que conociste, cada bosque inundado que visitaste, ahora vive en tu conciencia. El Orinoco te espera. Regresa cuando el llamado resuene en tu pecho, porque los verdaderos secretos de la naturaleza salvaje solo se revelan a quienes regresan, una y otra vez, dispuestos a aprender.